Vamos ahora a hacer una segunda, la que os comentaba que era el anclaje de la placa base. El modelado es igual, es exactamente el mismo proceso, lo único que las operaciones serán un poquito distintas, pero es exactamente igual. En este caso el material, vamos a coger uno un poquito mayor y la plantilla a utilizar va a ser una de placa base. Voy a coger, por ejemplo, este de aquí. Además ya habéis visto que la geometría va a ser circular. Bueno, esta plantilla ya me hace aquí una primera disposición, pero yo voy a modificarla para ajustarla a los valores que tiene mi proyecto. Vamos a coger este tubo de 193. Además, como si recordáis lo que veíamos al principio, yo tenía aplicados unos elementos también de arrastramiento que estaban excéntricos respecto de ese soporte. Pues vamos a dibujarlos. Tenemos este primer tubo. Vamos a darle cada uno sus parámetros. Bien, esto es un poco lo que comentaba. ¿Veis? Está excéntrico respecto del soporte. Y ahora para hacer el otro, su simétrico, lo voy a duplicar. Y simplemente vamos a modificar su ángulo. Aquí lo tenemos. Una vez hecho esto, como os comentaba, ahora vamos a la parte de diseño de las diferentes operaciones para conectar estos elementos. Primero vamos a revisar la placa base, no la quiero hacer cuadrada, en este caso la vamos a hacer también circular. Vamos a aumentar también el espesor, este sería insuficiente. Le digo que es de tipo círculo, le damos el radio. Vamos a dar aquí los tornillos en este caso, vamos a poner una métrica un poquito mayor, una métrica 16. Esto, bueno, realmente no son tornillos, en realidad son los anclajes. Aumentamos la longitud. Y vamos a dejar 8, sí, 8 estará bien. En cuanto a la configuración del bloque de hormigón, lo vamos a hacer un poquito más grande, una zapata no sea tan pequeña. Por lo tanto, en cuanto a la parte de desplazamiento, le vamos a dar 400 y si la profundidad la dejaremos así. Bien, a continuación añadimos estos elementos de rigidización de la placa base para las deformaciones. Vamos a poner esta en planta para que sea mejor. Aquí tenemos este primer elemento. Su espesor vamos a corregirlo. Va a ser 6, igual que el tubo. Vamos a hacerlo un poquito más grande también. La forma la dejaremos también achaflanada. Le pondremos que sea 30 y 30. Aquí le decimos el ángulo que vamos a cubrir con estos rigidizadores. 360 sería todo el círculo. ¿Y cuántos rigidizadores vamos a disponer? Ponemos 8, igual que los tornillos. Y decimos que suelde a ambos lados. Ya tendríamos dispuestos estos elementos de rigidización. A continuación empezamos a hacer las operaciones para unir mis arrastramientos con mi soporte. Añadimos este elemento saliente para poder conectar. También hemos cogido en este caso también una sección tubular del mismo tipo, con otro diámetro distinto. Lo posicionamos donde corresponde. Vamos a poner una vista frontal para verlo bien. Aquí lo tenemos. Ahora generamos una operación de recorte de este elemento respecto del pilar. Le digo que sea a superficie y soldado completamente. Y además soldado solo por la cara exterior, porque ya que por el interior no podríamos soldar bien. El siguiente paso será disponer esa placa que me va a conectar estos tres elementos, los arrastramientos y este elemento que acabo de generar aquí. En este caso, además, vamos a darle a la placa una geometría particular y como va a ser complicado modelarlo en este programa, vamos a mostrar la posibilidad que tiene de importar esta geometría a partir de un fichero de XF.
El espesor ya lo cargamos, le decimos que va a ser 8. La forma, le digo que sea un polígono y que ese polígono venga a partir de un XF. Yo aquí ya lo tengo preparado el fichero. Vamos a coger esta placa y le digo que esto sea una apertura. Vamos a ver dónde la tenemos. Está por aquí abajo escondida. Vamos a posicionarla correctamente. Volvemos a poner la vista. Aquí la tenemos. Ahora cortaremos de nuevo ese elemento, ese saliente respecto de esta placa. De nuevo a superficie. A ver, dame un segundín, porque no sé cómo he puesto este recorte, que no me lo está generando bien. Ahí lo tenemos. No tenía bien seleccionado el elemento que estaba cortando el tubo. Bien, una vez hecho esto, lo único que nos faltaría sería hacer las placas de conexión de esos arrastramientos con mi placa. Para ello, ahora sí voy a usar una plantilla de este tipo de conexión. Le digo que quiero unir el elemento M2 con SP1. En cuanto a la posición, vamos a darle solo 10. Ya lo tenemos bien posicionado. Espesor 6. Normal sería, ir haciendo unas pruebas, yo evidentemente ya las he hecho antes y ya tengo aquí unos valores preparados que he comprobado que quedan medianamente bien. Voy a coger esta geometría, le voy a dar en esa parte, esa forma curva para coger bien el tornillo. Para ello voy al editor. Aquí lo tenemos. Y los tornillos vamos a dejar de nuevo una métrica 16 y la posición en la que han quedado parece bastante aceptable. Lo pongo en transparente para ver la otra geometría y aquí tendríamos dispuesto el elemento. En este caso, además, voy a arreglar un poquito esta placa. Le voy a decir que será en circular, ¿vale? Para que quede un poquito mejor ajustada. Y una vez que tengo el elemento hecho, de nuevo lo duplico y ahora uno el otro elemento, que sería M3. Aquí lo tendríamos, tan sencillo como esto. Bien, ya tengo mi unión hecha, que lo único que me faltaría sería aplicar las cargas. Previamente, como estos son arrastramientos, de nuevo voy a decirle que solo quiero que trabaje en asil y cortantes, puesto que al tener solo un tornillo, si no lo hiciera así, me generaría un mecanismo cuando empiece a calcular el programa. Y en cuanto a las cargas, pues igual, vamos a inventarnos aquí unas, por ejemplo, el pilar que esté trabajando a compresión, que sea su estado natural, y vamos a darle unos momentos flectores en ambas direcciones. Y el arrastramiento, uno lo pongo trabajando a tracción y el otro a compresión, para poder evaluar bien los diferentes esfuerzos. Como estos son probablemente finitos, voy a tener que mallarlo, voy a disminuir un poquito también la longitud de los arrastramientos para que tarde un poquitín menos todavía en calcular. En este caso, 200 estará bien. Bien, y una vez que lo tenemos, vamos a hacer la parte de verificación. Dame un segundín. Vamos a configurar lo de la norma.
Bien, y aquí tendríamos nuestro análisis, de nuevo con los mismos resultados que antes. Lo único que ahora tenemos unos resultados adicionales, como os comentaba. Por un lado, aparte de los anclajes, que bueno, se podría interpretar que es similar a los tornillos. Y por otro lado, las comprobaciones de bloque de hormigón. Además, yo aquí visualmente puedo hacer esa verificación del hormigón si tuviera algunos puntos en el que superaría su tensión admisible y la tensión que se me está generando sobre el hormigón. Si os fijáis, tal y como yo he dispuesto las cargas, en este sentido, con estos momentos flectores, era de esperar que las tensiones de compresión en hormigón se me estén localizando en esta parte de aquí. Por lo tanto, esto es una forma también de verificar que lo que he dispuesto es coherente, que se está comportando como se esperaba y que no hemos metido la pata en ningún punto. Aquí tenéis, por ejemplo, las tensiones. Aquí. Sobre todo la deformada es curioso ver, ¿no?, cómo se produce esta bolladura que de otra manera quizá no sea tan evidente ver. Esto no es fácil calcular, no hay programas actualmente que permitan ver este tipo de esfuerzos y este tipo de comportamientos. Pues aquí podríamos analizarlo.